Buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por acompañarnos nueva vez. Vamos a tocar, como lo hemos hecho en las últimas semanas, el tema de Ucrania, el tema de Rusia, el conflicto de ambas naciones. José Miguel Soto Jiménez, exministro de Defensa de la República Dominicana, hablará en esta noche sobre el particular. Gracias, general, por estar nueva vez en la hora 22. Bueno, gracias por la invitación, la cual defiero con mucho gusto, pero además con mucho entusiasmo. Los consabidos saludos dominicanistas a toda la audiencia de este programa, del cual yo soy ya un habitué, pero un viejo habitué desde sus primeras versiones. Y entonces estoy aquí realmente en un tema que ocupa no solamente la atención nuestra, sino la atención del mundo, que es el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Mire, precisamente con usted vamos a empezar el programa y el tema para observar esa situación desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista militar, que es de lo que todos hablamos. Hay una guerra, pero los comunicadores nos vamos siempre la derivación de la situación económica que esto produce, la crisis humanitaria, la égida de millones de ucranianos, pero vamos al origen, cómo se manifiesta esta guerra en vía de confrontación. El aspecto militar, ¿usted nos podría hablar a partir de esa situación? Bueno, a eso vengo precisamente, porque hace más de un mes, recordemos que el conflicto tiene mucho más de un mes. Inició a final la última semana de febrero. Sí, entonces, 24. Sí, el conflicto como conflicto se remonta mucho más atrás, pero yo creo que mi presencia aquí debe ser, básicamente, tú lo has dicho, sin combinarnos siquiera, hablar de la parte militar. Y yo quiero crear conciencia de por qué desde el punto de vista militar, sin ánimos de pontificar. Tú sabes que mientras más ajeno a nuestra cotidianidad es un tema, da más oportunidad a que la gente pontifique, hablando una serie de cosas. Ese no es el propósito. Ya. El propósito básico que yo quiero es partiendo del aspecto que hay una serie de las ramas del conocimiento envuelto en este conflicto que son realmente complejas, siempre lo han sido. Y me refiero, tú mencionaste algunas, el aspecto economicista, el aspecto geopolítico, el aspecto geoestratégico, el aspecto humanitario, lo mencionaste muy bien, son cosas interesantes pero complicadas. Sin embargo, yo quiero que utilicemos, no solamente desde ese punto de vista informativo, lo de la guerra como tal, sino que utilicemos las operaciones militares, la guerra propiamente dicha, como un catalizador para que la gente pueda comprender, fíjate, parece una contradicción, para que la gente pueda comprender en un lenguaje más llano las complejidades de la geopolítica, de la economía, de la geoestrategia, para que podamos comprenderlo. ¿Y partiendo de qué? Partiendo precisamente de que la guerra, sobre toda su carga de tragedia que tiene, porque como decía Clausewitz, la guerra es el imperio de la violencia, ¿verdad? Y entonces, como imperio de la violencia, siempre será execrable. Yo lo único que digo es, después de haber sido militar por muchos años, que lo único que justifica el uso de la violencia es la lucha por la libertad y el derecho de los pueblos. Eso es lo que lo justifica, desde el punto de vista humanístico, porque déjame decirte otra cosa, y tú fuiste que lo mencionaste, lo humanitario. La guerra debe tener unos 6.000 años. La misma historia documental, 4.000 antes de Cristo y 2.000 ahora, más de 2.000 ahora. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Que siempre se ha tratado, desde el principio, de humanizar la guerra. Nada más imposible. Ya yo dije que la guerra es el reino de la violencia, y como el reino de la violencia, entonces siempre es execrable. Es más, ahora se habla, desarrolladas las civilizaciones, se habla
del concepto de que la violencia, el Estado o los estados deben ostentar o detentar el monopolio legal de la violencia. O sea que los militares, en un sentido, son profesionales de la violencia. En una conferencia yo dije eso una vez y el señor Roberto Santana hizo una intervención que a mí me gustó muchísimo porque él dijo, coronel, yo era coronel entonces, coronel, no sería profesionales de la violencia, son profesionales de la nación. Y ese concepto me encantó a mí. Bueno, y mucho pero más viniendo de Roberto Santana. Ahora, fíjate, para no hacer una digregación, yo quiero explicarme. Como todas las profesiones liberales, en este caso la guerra no sería una profesión liberal, tienen su lenguaje. Y yo lo que quiero es, en una breve y pequeñísima introducción, para que la gente pueda entenderlo, pueda entender las operaciones militares y poder usarlo como catalizador. Y la primera observación que yo quiero hacer, tomando en cuenta que la guerra, que es execrable, ya lo dijimos, el uso de la violencia, a pesar de toda su carga de tragedia, es una actividad fundamentalmente simple. Es más, la sencillez, la simplicidad, es un principio de la guerra, que dice que en la guerra nada complicado funciona, dentro de la lógica de la guerra. Entonces, pero aparentaría que es diferente. No, es así mismo. Porque la guerra, y esas son las observaciones que quiero decirte, tiene 9 principios, 9 principios. Y esos 9 principios son inmutables. O sea, que vienen desde el principio mismo de la humanidad, porque la guerra ha sido un compañero desagradable de la civilización. Algunos dicen que es el motor, el dinamo de la civilización. Inclusive esos principios de la guerra, que son 9, esos principios no están impactados por la tecnología ni los avances. Es más, ¿por una concepción? ¿Por una concepción? Esos principios de la guerra nacieron con la guerra misma, desde el principio. Y esos principios son, para decírtelo así, abuelo de pájaro, no te lo puedo explicar cada uno, me encantaría, pero estamos en la televisión. Uno de ellos es objetivo, el otro es ofensiva, es un principio de la guerra. Uno de ellos es la maniobra, que es un principio de la guerra. Otro es la masa, que es un principio de la guerra. Uno es la seguridad, que es un principio de la guerra. La sorpresa, que es otro principio de la guerra. La simplicidad, que es a lo que me estoy refiriendo, que es otro principio de la guerra. El don de mando y la economía de fuerza. Esos son los principios de la guerra. Pero aparenta también como si faltara un décimo. No. La justificación. No. Vendría siendo el motivo. Los principios de la guerra son los principios de la guerra, ¿verdad? Y la justificación ya entra en otro plano, porque debo decirte que además de los 9 principios de la guerra, entonces para estudiar la guerra y poder sacarle, inclusive eso que tú dices, hay que estudiarla en 3 niveles. El nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. Habiéndote dicho eso, entonces vamos a usar la guerra como catalizador. Pero siempre es rechazable la guerra. No, yo te dije ya que la guerra siempre es execrable, pero es una patética realidad desde el principio de los tiempos. Yo dije que la guerra tenía 6.000 años. Y en este caso... Esos 6.000 años es la historia documental, lo que se puede comprobar. Pero sin embargo, la antropología demuestra que es mucho anterior, porque hay escombros, ruinas, ciudades antiguas, fortalezas que tienen datadas 10.000 años, 15.000 años. Quiere decir que la guerra es muy anterior. ¿Y qué demuestra eso? Que si tú encuentras una ciudad amurallada, quiere decir que ellos, esa gente se estaban protegiendo de alguna amenaza. Ahora, hay otros textos, y hablando de historia documental como el libro de los Vedas o el Bhagavad Gita, que tienen 15.000 años, 10.000 años. Y hay textos chinos, de códigos chinos, que son
bastante anteriores que hablan de esa actividad. Entonces, la primera inquietud que tú dices, las justificaciones. En las justificaciones, si tú las enfocas en su amplio espectro geopolítico, economicista, geoestratégico, entonces es bastante complicado. Pero si tú utilizas la guerra, o sea, no la especulación, lo que ha pasado al día de hoy, si tú coges el mapa y ves cuáles son los ejes de avance, las maniobras, etc., entonces tú te das cuenta cuáles son los verdaderos propósitos, ¿verdad? Los verdaderos propósitos de ambas partes. ¿Se refiere en este caso usted a Ucrania y Rusia? Claro. Yeah. No estamos hablando general. Cuando yo hablaba de la justificación, precisamente me refería a la motivación que tenga como excusa Putin para hacer lo que ha hecho. Bueno, pero está bien. Eso es un punto de vista, ¿verdad? Un punto de vista. Y lo que te digo es que si estudiamos lo que ha pasado militarmente, no solamente lo que diga Putin, sino lo que dice Ucrania, porque también hay que decir eso. Hay una gran guerra de información contra información, o como decía Churchill, dijo una vez, en una guerra lo primero que muere es la verdad, ¿verdad? El uso de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy refiriendo? Que si usamos la guerra, lo que ha pasado hasta hoy, sobre la carta, te va a decir, te va a responder esa pregunta que tú te estás haciendo. Yo quiero que usted, general, se detenga un poco con algo que usted ha dicho para hacerle una pregunta. Sí. En este caso que trata hoy su participación acá de Rusia y Ucrania, ¿ha muerto la verdad, la información? Hay una guerra permanente de información de los dos lados. De los dos lados. Ahora, ¿es pertinente? Claro que es pertinente, porque si tú conoces la doctrina militar y sus leyes y sus niveles que te digo, eso se llama guerra psicológica, ¿verdad? Y guerras de engaño. El engaño o la decepción. Es parte de la lógica de la guerra, ¿verdad? Si tú lo usas en sentido general, bueno, sí, eso mismo. ¿Ha muerto la verdad? Claro, pero es parte de la guerra misma. Es parte de eso que llama Clausewitz, el gran teórico prusiano, que decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Pero algo más importante que decía también, la guerra es el reino de la violencia. Pero eso supone o presupone que el que use con mayor efectividad la violencia, ese gana. Sin embargo, él dice también que hay un contenido en la guerra, cuando tú estudias la guerra, la correlación de fuerzas y esos factores, que lo constituye el azar. Eso que nosotros llamamos suerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un ejército que está cumpliendo con todos los principios de la guerra, más o menos paralelamente bien armados y bien entrenados, ¿verdad? Se supone que entonces hay un empate, pero no es así, porque hay un factor que es el azar que determina o determinará el éxito. Lo que yo te quiero decir con estas disquisiciones alrededor de la guerra, que no caben en la guerra misma, porque la guerra, ya te dije, que tiene que ser simple. No es lo que tú te inventes y lo que tú digas, es lo que está pasando ahí. Entonces, lo primero que debemos despejar, siguiendo un principio de la guerra, tú le llamas los propósitos, yo digo los objetivos. Eso es lo primero que queda al descubierto, con las operaciones, con lo que ha pasado hasta este momento. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el verdadero propósito de Putin? Ocupar Ucrania, devastarla, hacer un genocidio. No, no es ese. El propósito, a mi manera de ver, por lo que me dicen las operaciones militares, es que Putin quiere negociar a mano militar. Eso es un concepto romano. ¿Qué significa eso? Es muy fácil. Lograr cosas en una negociación o futura negociación a mano militar, ¿verdad? Ese señor tiene más de 8 años diciendo lo que va a pasar. Es más, hace 6 meses él dio un ultimátum, dijo: si siguen cercando la Rusia con los países circundantes geográficamente y metiendo la OTAN, yo voy a dar una respuesta militar. Esa es la respuesta militar. Ahora, ¿para qué? Para conseguir propósitos
puramente... Que no consiguió con la diplomacia. Exactamente. Negociar a mano militar, porque está demostrado también a través de miles de años que la guerra surge cuando fracasa la diplomacia. Entonces, ¿qué tenemos sobre el tablero? Usted, perdón. ¿Cuál es? Sí. Perdón, general, le iba a preguntar, ¿usted cree que ahora lo que se juega, lo que hay, y de alguna manera motivó una parte de la guerra, es la diplomacia de la guerra en vez de la diplomacia de la paz? Bueno, ya hay una serie de factores que te descubren esa parte, ¿verdad? Lo digo por la OTAN y el papel de Estados Unidos. Bueno, es que, mira, habría necesariamente, y lo voy a hacer, aunque brevemente, había que decir el origen de la OTAN. La OTAN nace en el 49, después de la Segunda Guerra Mundial, para inaugurar lo que se llamó la Guerra Fría, que fue otra guerra, ¿verdad? Que fue otra guerra. Entonces, ¿para qué? ¿A iniciativa de los Estados Unidos? No. Fue iniciativa de muchos países europeos que querían aplicar la política del detente, ¿verdad? De parar la expansión de la entonces llamada Unión Soviética. Entonces, por razones económicas sobre todo, y yo creo que fue en parte un gran negocio después para los Estados Unidos, entonces, para que la presidiera los Estados Unidos, que no tiene que ver nada, más allá de sus raíces, ¿verdad?, con el continente europeo. Bueno, entonces surge la OTAN. Pero para eso, para detenerlo, lo demás es historia reciente. ¿Qué pasó después? Que la Unión Soviética desapareció. Por lo tanto, desapareció el motivo que le hizo razón de ser a la OTAN. ¿Qué pasó? Que antes de la guerra se estaba necesariamente cuestionando muy seriamente, sobre todo por razones económicas, el papel de la OTAN, porque ya no había razón para hacerlo. Sin embargo, ya la OTAN, como dicen muchos estudiosos, se había convertido en un imperio militar que manejaba, muchos dicen que Occidente, pero manejaba en gran parte los Estados Unidos. Y muchas de esas naciones que le dieron origen comenzaron a cuestionar el papel mismo de la OTAN, ¿verdad? Ahora. Incluyendo Francia. Ahora, mira, fíjate, y me gusta hablar con pruebas tangibles. Fíjate, hay un personaje que se llamó Fukuyama, Francis Fukuyama. Fukuyama escribió un libro muy famoso, que se hizo muy famoso, que versaba sobre el final de la historia, donde ese señor decía que todos los problemas geopolíticos y estratégicos que daban origen a las guerras y a los conflictos ya habían desaparecido. Y eso presuponía, por lo que la guerra ha significado a través de los tiempos, el final de la historia. Pero ¿qué pasó? Que en su tesis Fukuyama tuvo una gran derrota, un gran fracaso, porque no apenas había dicho eso cuando surgió la guerra de los Balcanes. Ya. Surgieron de nuevo los nacionalismos. Fukuyama dijo que le faltaba 5 años para que desapareciera el Estado-Nación, hasta ese grado, ante el impulso de la famosa globalización. ¿Y qué pasó? Pasaron cosas terribles. No solamente nacionalismo, surgieron aberraciones como fue la matanza famosa esta de Ruanda. En los albores del siglo XXI, casi 1 millón de muertos en guerras tribales. A machete. A machete y a palo entre los Tutsis y los Hutus. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que ahora, ¿tú sabes lo que dice Fukuyama? Ahora, acaba de decirlo, ¿verdad? Oiga bien, el hombre que había propuesto eso dijo, no, que él añora el resurgimiento del socialismo. Mire, a propósito... atendiendo el problema de la OTAN, de Ucrania, porque hay que decir otra cosa también, Yo he visto, porque tengo la costumbre, como la mayoría de ustedes, de meterme en las redes sociales, que en América Latina, sobre todo en América Latina y en gran parte en muchos países del continente europeo, hay una cierta simpatía en este problema con Rusia, atendiendo algo que yo miro romántico, porque es la sombra aquella de la guerra ideológica y de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero resulta que eso no, es tan peregrino como pensar que Putin es socialista
o es liberal. Que ¿verdad? ese conflicto no es la esencia de la guerra. No, sí, pero no de la ideología. No tiene como antecedente la guerra ideológica, la situación ideológica que dio al traste, ¿verdad? Al traste no, que dio origen a la Guerra Fría. Bien, mire, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a continuar con un aspecto bien interesante sobre el enfoque desde el punto de vista militar que usted hoy en la hora 22 está dando a la situación entre Rusia y Ucrania, Sí. para privilegio de los televidentes. En breve volvemos con el general José Miguel Soto Jiménez. Bien, desde el punto de vista militar, el general José Miguel Soto Jiménez está abordando el tema Rusia y Ucrania. Usted citó algo en el primer segmento, un aspecto con el cual yo quiero hacerle una pregunta, pero usted es que va a decidir cómo debe responderse. Usted indicaba que de manera inesperada, en las circunstancias de la historia, la Unión Soviética se derrumbó, desapareció. Al ser así, y la OTAN haber surgido en el 49, ya usted lo ha explicado, el motivo que tenía, le pregunto, ¿qué ha mantenido a la OTAN durante el tiempo? ¿O quién ha mantenido a la OTAN durante el tiempo? La respuesta en una de esas vertientes es usted que la debe dar. No, yo soy Grego. ¿Qué o quién? Grego, tú me conoces a mí, yo siempre pienso que no hay malas preguntas, lo que hay es buenas respuestas. Y en este caso, cimentarla en una lógica que yo te he dicho ya, que es más simple. Y te voy a citar para responderte eso. ¿Con qué o quién? No, ¿qué o quién? Ahora mismo lo maneja los Estados Unidos. Y aunque menos, a pesar de sus esfuerzos, la mantiene, ¿verdad? Tiene una preponderancia económica. Yo te decía que cuando surgió, y hay que ver el contexto, la OTAN, hay una cosa que no se menciona nunca, se menciona la OTAN, pero la gran inversión que hizo los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados y contra el nazismo, surgió lo que se llamó el Plan Marshall. El Plan Marshall fue la recuperación y reconstrucción de Europa. ¿Quién la hizo? En gran parte los Estados Unidos. Pero eso, como yo te dije, fue un gran negocio. Y le hizo adquirir esa situación, a tal grado, le hizo adquirir derechos a Estados Unidos. Bueno, pero claro, porque tú no has oído al campesino dominicano que dice que el burro se amarra donde quiere el dueño. Aunque no haya hierba. Sí, lo mismo puede aplicarse a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, aunque asistida logísticamente por los Estados Unidos, entonces fue uno de los vencedores militares de la Segunda Guerra Mundial y entonces, por decir así, cobró sus honorarios, si lo vemos geopolíticamente, con la expansión a los llamados países del Este. Ahora, respondida a tu pregunta, y yo pienso que con claridad, te voy a decir que los Estados Unidos ha hecho ya en la posmodernidad grandes esfuerzos para desembarazarse del costo económico de la OTAN. Esa fue la postura del presidente Trump, por ejemplo. Claro, fue muy claro y preciso claro, con eso. pero tiene una raíz mucho más allá de Trump y lógicamente, porque déjame decirte una cosa, los países que ganaron, que perdieron la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron después en las economías competitivas de los que la ganaron, fundamentalmente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por un asunto económico. Y es que los Estados Unidos tienen un presupuesto, solamente voy a decir eso, militar, que es varias veces mayor al conjunto de sus aliados. Y también de sus enemigos, de sus adversarios. ¿Qué quiere decir eso? Que esas economías, la japonesa, la alemana y otras economías, gastaban muy poco de su Producto Interno Bruto en defensa. ¿Por qué? Porque la defensa se la hacía los Estados Unidos. Todos los mecanismos diplomáticos
y de política internacional hacer para que ellos recuperen esos gastos y liberar a los Estados Unidos de esa carga. Sin embargo, los Estados Unidos siguen siendo beligerantes para no romper el vínculo y usarlo para sus fines geopolíticos. Mira, hay una teoría más importante aún. Y mira, yo creo que preconizada por un dominicano que es Miguel Sambén, para decirte lo que sigue a continuación. Él dice, Miguel Sambén, que la posmodernidad ha aportado muy poco a la geopolítica. Eso dicho así, parece una sentencia vacua, pero no es así. ¿Tú sabes por qué no es así? Porque mira, te voy a hacer esta reflexión. La Primera Guerra Mundial cambió el mapa de Europa. La Segunda Guerra Mundial volvió a cambiar el mapa de Europa. La Guerra Fría volvió a cambiar el mapa de Europa. Y ahora le toca, por así decirlo, a la globalización, a cambiar el mapa de Europa. Y eso crea esos conflictos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Y es una teoría muy particular ahora, que nosotros, ahora mismo, con este conflicto, estamos en el comienzo de una nueva Guerra Fría. Una nueva Guerra Fría más complicada, porque ya no son dos las superpotencias, hay varias superpotencias en el problema, ¿verdad? Entonces, es más difícil de controlar, porque déjame decirte una cosa, para que tú observes. En la Guerra Fría, nunca los Estados Unidos ni la Unión Soviética se enfrentaron, ellos dos, sino por interpuestas personas, a tal grado que yo digo que los Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero la sufrimos nosotros. Usted ha dicho algo muy interesante y novedoso. Entonces, esa nueva Guerra Fría, ¿cuál sería su característica? Bueno, yo pienso, por lo que ha pasado hoy, hasta hoy, que es lo que usarla como catalizador la guerra. Yo pienso primero, cosas que yo pienso, yo no soy profeta. Esa teoría es suya. Esa teoría es suya. Un analista. Lo de la nueva Guerra Fría, esa teoría es suya. Es una que ya no es tan mía, porque ya se está repitiendo. Yo hace un mes y pico lo dije, ¿verdad? Lo dije. Miguel Sambén había dicho que no hay nuevos aportes en la geopolítica, ¿verdad? Y entonces ahora, debo agregarte que la Primera Guerra Mundial se preconizó como la guerra que le iba a poner fin a todas las guerras. Cierto. Sin embargo, creó las condiciones para una guerra mayor. Así como la Segunda Guerra creó las condiciones de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, creó, con los aspectos de la globalización, la época posmoderna. Yo te digo que lo que estamos viviendo ahora es una nueva Guerra Fría, ¿verdad? Característica. Es más, me voy más lejos. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Que si tú estudias la situación, como decimos los militares, si hace una apreciación de la situación, tú vas a ver que la humanidad el mundo está en el mismo lugar donde lo dejó la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una especie de inamovilidad, que es la que se refiere Miguel Sambén. Ahora, cosa en la que yo pienso, por lo que ha pasado hasta hoy, ¿verdad? Sin ser profeta, sin tratar de pontificar y hacerme el gurú, ¿verdad? Simplemente por la lógica militar, primero, y por un conocimiento relativo que tengo de la geopolítica. Primero, no creo en la generalización del conflicto. No creo que eso implique un conflicto global, por lo tanto, una tercera guerra mundial. Pero estamos teniendo efectos globales. No, una cosa son los efectos, Gregory, una cosa son los efectos y otra es las consecuencias directas del asunto. Las consecuencias, sí hay consecuencias económicas, pero no hay guerra. Yo hablo de la generalización del conflicto, de que se unan muchos países más al conflicto, dando origen a una tercera guerra mundial. Otra cosa que no creo en el uso de armas químicas y nucleares, más allá de lo que nosotros conocemos como la disuasión. Cuando Putin dice, por ejemplo, es algo de lo que yo me sotorrío, cuando Putin dice que están en alerta máxima las armas nucleares, es un mensaje a los incautos, porque una de las características del armamento de NBQ, nuclear, biológico y químico, es la alerta permanente
la alerta inclusive dinámica nuclear. O sea que eso es un efecto de disuasión, que lo ha usado varias veces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo digo que no creo en eso? Porque hay mucho que perder. Quiero preguntarle, mucho que perder. Y lo mejor es que usted estudie los resultados de la votación de las Naciones Unidas. La gran mayoría votó en contra de la agresión. Están protegiendo el sistema mismo internacional, ¿verdad? Sí. Aquello de la soberanía de los pueblos, la no injerencia y satanizado las agresiones de ese tipo, ¿verdad? General, ahora, solamente 5 países de acuerdo con Rusia. Vamos a llamarle inicuos, porque en el sistema internacional ni usted, ni yo, ni el otro son, se supone, más importantes que otros, ¿verdad? Pero sí en dimensión. Ahora, ¿qué denuncia lo que yo le estoy diciendo a ustedes? Los votos que se abstuvieron. ¿Cuántos? Creo que fueron 23 o 24. Son muchos para ustedes. No, no es eso. Es quiénes fueron. ¿O quiénes? ¿Quiénes fueron? Ah, ya. Porque ahí están China, los principales enemigos supuestos de los Estados Unidos, que todo el mundo, en ese afán que nosotros tenemos, sobre todo los dominicanos, del maniqueísmo, nosotros creemos en gris, nosotros creemos en blanco o negro, ¿verdad? Y vemos esos acontecimientos como si fuera un partido de béisbol o un partido de boxeo. No es así. Entonces tú ves que yo dije en una ocasión al principio, creo que lo dije hasta en este programa mismo, yo hablé, o en esta estación, yo hablé de que, bueno, parecen que se han alineado al principio los enemigos de los Estados Unidos. No es así, ¿verdad? La cautela con que se ha manejado. Y entonces usted encuentra ahí a China, a Corea del Norte, India, la India, que se abstuvieron. ¿Tú sabes por qué se abstuvieron? Porque lo que menos le conviene a China en este momento es una guerra. Ella utiliza, ¿verdad?, la disuasión y la amenaza velada, en el caso de Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Pero no le conviene una guerra. De ningún tipo le conviene. A ese capitalismo de Estado lo que le conviene es el negocio y la prosperidad al punto de alcanzar el predominio económico mundial, el país que tiene la más grande reserva de dólares. Esos asuntos que están haciendo, que se quiere cambiar eso. ¿Tú sabes por qué es eso? Es que desde el punto de vista de la macroeconomía y aún el sentido más economicista, la moneda es un arma. Un arma, ¿verdad?, que de muchas maneras domina precisamente los Estados Unidos y sus aliados. ¿Tú me entiendes? Una pregunta general, pregunta. ¿Usted cree, y lo ha dicho el presidente Putin varias veces, que pudo haberse evitado la guerra si realmente la OTAN y Estados Unidos no utilizan a Ucrania como un depósito de armas amenazando a los rusos? Por favor, no. Esa pregunta tuya me recuerda, muy simpático, me recuerda aquello que se dice en el campo, mi abuela estuviera viva si no se había muerto. O sea, la guerra se da como quiera. Si tú ves la escalada del conflicto, ¿verdad? La escalada del conflicto, la agresión a Ucrania, inadmisible para todos los países y para todo el pensamiento, diría yo, humanístico, entonces está muy claramente definido. Por eso decía usarla como catalizador. Está definido en qué, ¿verdad? Que esto es un proceso ya dilatado con raíces mucho más anteriores, en el caso de Crimea, ¿verdad? En el caso mismo, hasta podía mencionarte a Iván el Terrible, pero no nos vamos a meter ahí, porque es todavía más largo. Mire, hay un aspecto que... excusa, déjame terminar esto para no dejarlo en el aire, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo es que el conflicto, desde el punto de vista de los rusos, o de Putin, como se quiere señalar, es lo mismo que se dice también de forma popular aquí. El corazón de la auyama. Nada más lo sabe el cuchillo. Si tú oyes lo que él ha dicho, no inventando lo que él ha dicho, desde hace tiempo, hay países, regiones,
lugares que parecen marcados por el dedo del conflicto, desde hace miles de años, desde hace 1000 y pico de años en el caso de Ucrania. Pero también en el caso de Polonia, la tragedia de las tierras de cruce. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, que nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto una frontera imperial, estamos marcadas por el conflicto. Yo le atribuyo a nuestra posición geográfica de ser el centro geográfico del Caribe insular y el centro de una frontera estratégica, gran parte de nuestro subdesarrollo y de nuestras tragedias nacionales. Porque nosotros el dominicano, que eso tampoco se ha dicho, más allá de Ucrania, tiene 5 siglos peleando en todo ese tiempo, ¿verdad? Contra todas las potencias que le disputaban a España entonces y después a los Estados Unidos esa frontera, esa tierra de cruce. Lo mismo pasa. Entonces, ¿cuál es la tragedia de lo que tú señalas? La tragedia es, en las razones rusas, que los otros tienen sus razones también muy atendibles, es que hay un cerco geográfico, no político, de lo que es hoy Rusia. Pero militar, constituida muchas de ellas, que esa es otra parte del problema, con ex repúblicas soviéticas, de lo que fue la Unión Soviética. Pero militar también, general. No, espérate, a eso voy. Ese cerco geográfico, ¿verdad? Que es por ejemplo, una de las tragedias de Polonia, es ser una tierra de cruce. Todos los imperios pasan por ahí, como también en el caso de Ucrania. Si atendemos las invasiones de los mongoles, y por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Que con el caso de la OTAN, hay países de eso, inclusive países que fueron, como ya te dije, de la República Soviética, entonces se han integrado a la OTAN o pretenden integrarse a la OTAN. Cuando en ambos tratados, a raíz de la caída de la Unión Soviética internacionales, se acordó no expandirse más, dejar las posiciones así. Sin embargo, no ha sido así. Entonces, si tú lo ves así, que fue lo que mencionaste, tú vas a ver que ese cerco geográfico ahora tiene una serie de ocupaciones por integración de la OTAN, de amenazas, de virtuales amenazas para Rusia. ¿Me entiendes? Entonces, hay algunas que son para ellos inadmisibles, como es el caso, parece ser, por razones geopolíticas e históricas y hasta etnográficas, que es el caso de Ucrania. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te digo a ti? ¿Qué es lo que me dice a mí el desarrollo de las operaciones militares? ¿Por qué yo creo totalmente que el propósito, y ahí estamos pisando el terreno del principio de la guerra que se llama objetivo, de Putin, de Rusia, no es la conquista de Ucrania? Se ha comparado con Hitler, se ha comparado con Stalin. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay dos provincias de Ucrania. Una se llama Donetsk y Lugansk. Exactamente. ¿Qué pasó? Lo mismo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Lo integraron al territorio de la Unión Soviética? No. Hicieron 2 repúblicas, ¿verdad? Porque eso es lo que denuncian las operaciones militares. ¿Cuál es el principal objetivo a la luz de hoy de Rusia? La ciudad de Kiev. ¿Qué pasa en Kiev? ¿Qué es la capital? ¿Qué está en la capital del gobierno? ¿Qué es lo que quiere realmente Rusia? Cambiar el gobierno para instalar un gobierno que sea proclive, como esas 2 provincias, a sus, y ahora repúblicas. Volver al 2014. A sus intereses. Porque hay que saber otra cosa. No solamente lo que se ha dicho, que Ucrania es el granero de Europa, sino lo que paga Rusia para que esos oleoductos crucen por ahí. Para toda Europa. Entonces, yo lo que te digo es que esa podría ser, si tú estudias los 15 puntos de las negociaciones en Turquía, ¿te das cuenta? Primero, lo que ya dijimos, ¿verdad? La toma, que no se integren a la OTAN. Negociar en la integración a la Unión Europea, ¿verdad? Negociar esas 2 cosas, ¿verdad? Eso te indica a ti cuáles son las intenciones.
Tercero, que haya un entente, no un detente, en la capacidad militar. Entre otras cosas, ahí están las cosas. Ahora, ¿por qué la guerra no miente? ¿Sabe por qué la guerra no miente? Porque la correlación de fuerzas, la llamada correlación de fuerzas entre Ucrania y es muy superior Rusia a Ucrania, ¿verdad? Ahora, lo que ha pasado no es de acuerdo a esa superioridad, por razones que hay que despejar, ¿verdad? Porque si es por la correlación de fuerzas, ¿tú sabes cuántos tanques tiene Rusia al día de hoy? Hay menos ya porque la han destruido. 12.500 tanques. Mire, ese punto yo quiero que usted lo tengo como pregunta, lo desglose luego de la pausa. ¿Cómo describe Soto Jiménez lo que militar y bélicamente está sucediendo en Rusia, desde Rusia hacia Ucrania? Que los televidentes vemos que es un abuso. Eso es lo que vemos. Pero eso usted nos lo describe luego de que volvamos en breve. Bien, General José Miguel Soto Jiménez, el aspecto militar, la ofensiva que ha hecho Rusia hacia Ucrania, ¿qué es lo que está pasando? Como decía antes de ir a la pausa, lo que vemos es que es una masacre humana, un poderío militar inclemente, pero bélicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, si nos llevamos y hay que trabajar con datos. Si nos llevamos de los datos y de lo que yo llamo la correlación de fuerza, o sea, lo que tiene cada uno, la guerra debió terminarse hace muchísimo tiempo en favor de Rusia. O sea, que Rusia va frenada. No es que va a frenar, espérate, ¿verdad? Con medida, hay porque que ver, eso no es lo que se ve. La importancia de ver qué es lo que quiere Rusia, ¿verdad? ¿Qué será lo que quiere el negro, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo veo? Yo veo, ¿verdad?, que no se ha aplicado ese poderío, ¿verdad?, por razones estratégicas. Por razones estratégicas, del nivel estratégico, marcada por sus objetivos. Que yo pienso que si seguimos el curso de las negociaciones, él va a lograr en parte, claro, equilibradamente, sus objetivos, la naturaleza de sus objetivos. Ahora bien, ¿qué también denuncia eso? Ya hablamos de Rusia, ¿verdad?, del poderío. Lo primero es que no es verdad que los ucranianos fueron sorprendidos por eso. Hace tiempo que se estaban entrenando para esa modalidad de guerra, ¿verdad? Donde... Usted habla de los civiles también. No, yo hablo de todo. La defensa de Ucrania no fue fruto de 5 días de llamado y movilización general. Si tú ves las armas, tú tienes que ver las armas. Déjame decirte, es muy fácil darse cuenta de las armas, porque el armamento de Ucrania, que es una cosa que no se ha dicho, es ruso. Y la doctrina es rusa también. Pero si cuando tú ves esa profusión que tienen los ucranianos, sobre todo de armas antitanque de la generación Tow-Low, Dragon y otros más adelantadas, te das cuenta que esas son las armas típicas de los norteamericanos de Occidente en Europa cuando la Guerra Fría, donde la proporción a favor de la Unión Soviética era de 9-1. Por cada tanque que había de la OTAN, había 9 escalonados de la Unión Soviética. En este caso, ¿qué yo te estoy diciendo? Que ahora todo ese esfuerzo, eso es muy bonito, tú verlo, no, eso requiere entrenamiento en esas armas de Occidente. Entonces, también hay que ver, porque ya hablamos de Rusia, de su superioridad y cómo está encuadrada en sus objetivos, tú te vas a dar cuenta de que indudablemente los ucranianos han representado una resistencia no esperada, una resistencia dura, que yo te estoy diciendo que no es el producto, eso es muy poético,
del patriotismo, ¿no? Todo eso va, pero también es del entrenamiento y de la preparación para eso. Naturalmente, no hay que ser un mago para decir que Occidente contribuyó, tiene años también, así como los otros se estaban preparando, ellos también se estaban preparando y ha sido una resistencia militar feroz, encarnizada. Ahora bien, para detener esa maquinaria, ¿no? ¿Por qué esa maquinaria, además de lo que yo te he dicho, de sus intenciones, de sus objetivos, también no ha sido desplegada totalmente? Por una razón lógica que la gente tampoco observa. La Rusia, que es un monstruo geográfico, está cercada. Muchos de ellos con países de la OTAN, entonces no pueden descargar todo su poderío en el objetivo de Ucrania, porque no es necesario tampoco, porque no son sus objetivos, sencillamente porque no pueden desguarnecer su frontera, desguarnecer. Y si pudiese pasar que en medio de la guerra hay una agresión de uno de esos países que le adversan o que le son adversarios. Muy inteligente lo que usted indica. No, es lo lógico. La lógica de la guerra es infalible. Hay una parte que retrocedo y es al segmento anterior. Usted hacía una descripción de que ha ido pasando a través del tiempo, de que la OTAN con sus miembros se van acercando. No, acercando no. Están ahí y han ganado nuevas posiciones. Ya, al terreno ruso. Correcto. Entonces, eso me puede dar pie a mí a que yo entienda que Rusia está reaccionando de manera correcta. ¿Qué se estila en estos casos? Tú de nuevo estás volviendo a los parámetros del maniqueísmo, del sí o no. Es que el problema ahí no yo le pido que sea un poco menos estratégico militar, sino el problema no es la apreciación de su conocimiento. El problema no es ese, precisamente. El problema es que, como siempre, Rusia tiene sus razones y Ucrania tiene sus razones. Ese conflicto desde el punto de vista militar reciente tiene 8 años en ese movimiento, en Crimea, que también el problema es viejísimo. Pero si se da en otra región del planeta, ¿eso se justificaría? Esa acción de defensa, de que no me sigan acorralando. No, pero espérate un momento, porque no estamos hablando tampoco de un país africano, ¿verdad? Sin denigrar los países africanos. Ya. Estamos hablando de una superpotencia y habría que estudiar, que es muy importante estudiar, cómo después de la Guerra Fría, de la caída de la Unión Soviética, el poder más grande militar que ha pisado la tierra, que es el poder soviético, militar soviético, se fue descacarando, se fue disminuyendo, ¿verdad? Y tuvo una caída brutal, no solamente en armas convencionales, sino en todas las armas. Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú veas. En Alemania estaba gran parte de ese armamento ruso en tanque, en artillería. ¿Y tú sabes lo que hicieron los rusos de ese momento, cuando la caída de la Unión Soviética? Decidieron destruir esos tanques, romper con acetileno esos cañones, ¿verdad? Porque salía demasiado caro llevárselo de revuelta a la Unión Soviética. ¿Tú sabes cuál ha sido el problema de Putin? Que Putin tiene años rearmándose y reconstituyéndose el poderío militar ruso. El poderío militar ruso. Tampoco callado, porque lo anunciaba, ¿verdad? Y hacía maniobras, no ya con el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Que ha desaparecido, sino simplemente reconstituyendo. Yo quiero cambiarle la pregunta, porque en verdad, por las explicaciones que usted ha dado, ¿se vio Rusia, se vio Putin compelido a tomar esa acción? ¿Que se vio tú? ¿Compelido a tomar esa acción? ¿Compelido? Ajá. No. ¿O forzado? No. Yo creo que ni así ni como usted nos dijo, sino todo lo contrario. Mira, el problema es que el régimen de Putin se fue reconstituyendo militarmente en todos los órdenes para recobrar su fisonomía de gran potencia mundial. ¿Y económicamente? No, una cosa trajo la otra, porque lo que derrumbó la Unión Soviética fue el gasto militar. ¿Verdad? El gasto militar, una cosa interesantísima.
el poder de un coronel, comandante de brigada en la Unión Soviética era 3 veces el de uno de Occidente. Sin embargo, ese tipo no podía tener en su casa un microwave, una televisión a color, hay posibilidad, o un LADA. Usted ve muy lejos en el tiempo, en la distancia, una posibilidad de que se normalice la situación en esta crisis. Sí, yo pienso, por eso te dije, vamos a llegar a lo que vivíamos en la Guerra Fría. ¿Es lo mismo? Ese va a ser el único conflicto. Yo no creo en la generalización del conflicto, pero se van a dar otros conflictos. Pero la salida es más, óyeme, tan propios de una nueva Guerra Fría, ¿verdad? Como pasaron en América Latina, como pasaron en Asia. Y en África también. Y en África. ¿Hay salida en lo inmediato para esta situación? Claro que hay salida, hay salida. Y yo pienso que no solamente hay salida, sino una salida próxima, sin ser demasiado optimista, porque hay que ver también los efectos, no solamente de las sanciones a Rusia, sino del gasto militar de ambas partes. Y la situación interna de Rusia, general. La guerra, como decía Napoleón, se hace con dinero. Ese es el factor clave. Y entonces hay que ver lo que está pasando. O sea, sería una salida entonces por necesidad. No, por necesidad no. Como sea, hay que buscar la salida, porque también está demostrado en 6.000 años de historia que la guerra no soluciona los problemas geopolíticos. Lo duermen y después resucitan, como han pasado en este caso. Por lo que usted dijo al inicio, es que la guerra es execrable. Es execrable. Bien, gracias General Soto Jiménez por haber estado acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, señores, interesante en la participación del exministro de Defensa de República Dominicana, José Miguel Soto Jiménez, hablando desde el aspecto, con el criterio, con el conocimiento de lo militar sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. Gracias por la atención.